Cuando un gran artista muere, mientras sus fans lloran, las grandes discográficas que tienen los derechos de su música se frotan las manos. Y es que saben que la venta de discos de ese cantante se van a disparar en los próximos días, aunque el verdadero negocio no es recuperar el catálogo de su trabajo en vida, no al menos cuando se trata de leyendas como Michael Jackson, del que es casi imposible no encontrar un álbum en la estantería de todas las casas del mundo. Entonces, ¿cómo explotar la nostalgia natural que provocan estos fallecimientos inesperados? Pues muy sencillo, rescatando material inédito para incluir en un disco, y asegurarse así que todos los fans, incluso los que tienen la discografía completa, pasen por caja para hacerse con una copia. Eso fue al menos lo que hicieron en 2010 Sony Music y Epic Records, cuando publicaron el álbum titulado Michael. ¿Qué tal originalidad? De manera póstuma luego de su sensible fallecimiento hace un año atrás en 2009. Este sería un disco que prometió ofrecer canciones inéditas nunca antes escuchadas del rey del pop. El primero con música inédita de Jackson desde que sacó a la venta en 2001 el álbum Invincible. El álbum se colocó inmediatamente en la lista de los más vendidos, incluso a pesar de que algunos familiares, como la Toya Jackson y un gran número de fans, afirmaran que en esos temas la voz de Jackson sonaba un poco rara en algunas canciones. Por supuesto, tanto la discográfica como el productor de las canciones, Eddie Casio, repitieron hasta el cansancio que no había nada extraño en ellas, que el que cantaba era el verdadero Michael Jackson y punto. Con el tiempo la mayoría del público se olvidó del tema. La muerte de Michael Jackson ya eran noticias antiguas, y el disco ya había vendido todo lo que tenía que vender. Como dicen, tomar la iniciativa significa reconocer nuestra propia responsabilidad para hacer que las cosas sucedan. Y sí, una fan en concreto, llamada Vera Cerboa, se negó a aceptar la verdad que le habían vendido. Ella estaba convencida de que la voz en esas canciones no era la de su ídolo, tanto que en 2014 acabó denunciando a Sony Music para llegar hasta el fondo del asunto. ¡Una locura! La pelea parecía propia de David contra Goliat. ¿Qué podía hacer una chica anónima contra una de las mayores discográficas del mundo? Pues por lo que se acaba de demostrar, e increíble que pueda parecer, la verdad es que mucho, y es que el más pequeño de todos ustedes es el más grande. Por lo que en este video hoy conocerás lo que Sony llegó a ser capaz de hacer con tal de exprimir hasta el último centavo de lo que quedaba por ofrecer de un recién difunto Michael Jackson, aunque fuese necesario mentir y estafar a todo el mundo. Ustedes, la lucha de una fan que se rehusó a vivir engañada y expuso al mundo las verdaderas intenciones detrás del supuesto homenaje póstumo hacia Michael Jackson. Ustedes, el álbum falso del rey del pop, Michael. Cuando el álbum Michael fue publicado en 2010, solo unos meses después de su muerte, su familia criticó la inclusión de canciones inéditas, argumentando que a él no le hubiese gustado que las publicasen sin estar acabadas. Es decir, por propia boca del cantante sabíamos que él tenía miles y miles de canciones descartadas de anteriores discos que fácilmente pudo haber utilizado, así sea solo con fin lucrativo. De haberlo querido, obviamente, en el periodo de inactividad que tuvo desde 2001 hasta su fallecimiento en 2009. Y algo que desde luego jamás realizó. Su hermana la Toya fue incluso más allá, declarando que las voces en estos temas no sonaban a Michael, teoría apoyada por miles de fans que también encontraba algo extraño en las grabaciones. Sony desde luego lo negó todo, y como era de esperar, el disco fue un rotundo éxito y se colocó en el tercer puesto de las listas estadounidenses. Aunque las acusaciones de falsificación fueron quedando en el olvido, una seguidora llamada Vera Cerboa se tomó la cuestión como una cruzada personal y recaudó fondos para encargar un estudio a un audiólogo forense. Hasta ahorita me entero que había una profesión así. Quien determinó que, efectivamente, quien hubiese interpretado esas canciones se parecía mucho a Michael Jackson, pero no era Michael Jackson. En 2014, Cerboa presentó una demanda civil contra Sony Music con dos acusados formales, los productores Eddie Casio y James Port, acusados de fraude por falsificar la voz de Michael Jackson en 3 de los 10 temas del álbum. En concreto, estos temas serían los titulados Keep Your Head Up, Monster y Breaking News. Los dos implicados se defendieron argumentando que las canciones habían sido grabadas en el sótano de la casa de Port en Nueva Jersey, pero cuando llegó el momento de demostrar los máster en el juicio celebrado hace unos días en la Corte Superior de Los Ángeles, habían desaparecido misteriosamente. Esto puso a Sony entre las cuerdas, ya que es menos contundente en su defensa, y empieza a resultar sospechoso. ¿Cómo es posible que la compañía no se interesase por el origen de las grabaciones y acreditara su procedencia? Todo muy sospechoso. Y espérate, que se pone aún peor. Entonces, si las sospechas fuesen ciertas y el que cantaba en el álbum no era Michael, entonces ¿quién rayos había cantado en el álbum? Y no, en ese entonces ni siquiera salía a la luz la inteligencia artificial, ni nada por el estilo. O bueno, al menos no de la manera tan fácil de usar como lo es actualmente.
Cuando Servoa presentó el informe audiológico al juez, tenía incluso un sospechoso en su punto de mira. Y no se trataría de nada más ni nada menos que Jason Malachi. ¿Quién? Un cantante semiprofesional que ya en 2007 dejó a medio planeta boquiabierto al subir a YouTube la canción Mamacita. Sí, así tal cual. Mamacita, ese es el título. A lo que en una emisora de radio de Pittsburgh encontró tal parecido con la voz de Jackson que anunció a través de las ondas que se había hallado un tema inédito del artista, que suena más o menos así. Y la verdad es que sí tiene un tono similar a la manera de cantar de Jackson, pero no sé ustedes. Un verdadero fanático de Michael reconocería la voz del cantante hasta con los ojos vendados. Una vez resuelto el enigma, portales como TMZ reconocieron que sonaba exactamente igual que Michael y que también en esos años estuvieron a punto de caer en la trampa. Después de este disparatado episodio, Malachi desapareció durante varios años, hasta que en 2011, un año después de la publicación del álbum Michael, y en mitad de los rumores de suplantación, posteó en su perfil de Facebook, cuando todas las noticias primero eran publicadas en Facebook antes que en Twitter, un mensaje sorprendente, claro y conciso. Ay chicos, creo que es hora de confesar. He engañado a mucha gente. Lo he hecho incluso hoy mismo, pero era yo. Era yo quien cantaba Breaking News, Keep Your Head Up, Monster y Stay, canción descartada del álbum Michael. Llegué a un acuerdo con la compañía de discos, pero ahora ha saltado la liebre. Pido perdón a mis fans, también a los fans de mi colega Michael Jackson. Increíble, el mismo muchacho había confesado la verdad, pero en vez de reconocer su error, manteniendo esta confesión, Malachi luego afirmó en MySpace que su Facebook y su sitio web habían sido hackeados, obviamente retractándose por el tremendo caos que se le vendría a todos los involucrados. El manager de Malachi, Tad Nowden, afirmó lo siguiente: alguien creó una página falsa de Facebook a nombre de Jason. Jason quiere que todos sepan, sin lugar a dudas, que no cantó ni una sola nota en el álbum. Las dudas sobre si las voces eran de Jackson han sido planteadas por su madre Katherine Jackson, sus hijos Prince y Paris, su hermana LaToya, sus sobrinos TJ, Tag y Taril, el productor musical William, el de Black Eyed Peas, y los fans. Randy Jackson, hermano de Michael, afirmó que a los miembros de la familia no se les permitió ingresar a su estudio donde se estaba completando el álbum. Empezaba todo a ponerse más caliente. Cuando Teddy Riley, el productor de Dangerous, sobre si las voces eran falsas, él respondió a un fan por sus redes lo siguiente: amigo, déjame en paz con esta estupidez. Yo no hice la canción funk, solo la mezclé. Mi trabajo habla por sí solo. Había un proyecto que involucraba a mi mejor amigo y firmé un contrato para remezclar lo que tenía. Era demasiado tarde para dar marcha atrás, así que terminé el proyecto. Ahora si quieres que me disculpe por eso, sí, lamento mucho haberlo hecho, pero ahora déjame en paz, ¿de acuerdo? Antes del estreno de Breaking News, Sony Music declaró que tenía plena confianza en los resultados de la extensa investigación, así como en los relatos de quienes estaban en el estudio con Michael, de que las voces del nuevo álbum son suyas. El productor Teddy Riley, Frank DiLeo defendieron las afirmaciones de Sony de que la canción es auténtica, pero el 6 de diciembre de 2010, la familia Casio apareció en el programa de Oprah Winfrey, donde Eddie Casio insistió en que las canciones fueron cantadas por Jackson y mostró el estudio donde supuestamente había grabado las canciones. Riley, que había trabajado en Monster y Breaking News, dijo que la confusión se había producido como producto del procesamiento de las voces de Jackson utilizando software como Medellín. O sea, básicamente dando a entender que la voz de Michael sonaba distinta por el exceso de autotune. Así que realmente esto fue un insulto de que pusieran autotune a la voz de Michael, que ni siquiera necesitaba arreglos en su voz. Pero bueno, sigamos. En medio de la controversia y viendo que el escándalo se le había ido de las manos a Sony, años más tarde en el juicio de Los Ángeles, California, la misma discográfica ha aceptado que las canciones son falsas. Ahora, la demanda buscaba compensaciones a quienes habían comprado el disco o canciones en iTunes, o como parte de una colección de álbumes lanzadas en 2013. Además de los costos de abogados, en pocas palabras, la fanática tenía razón y había ganado el juicio. En una entrevista de septiembre de 2022, sí, 2022, Riley finalmente admitió que las pistas de Casio son falsas y no fueron cantadas por Michael, y alegó de que fue
influenciado e impulsado a decir las cosas que se dijeron, básicamente admitiendo que todo fue una mentira. Aunque lanzar un disco póstumo con canciones falsas de Michael Jackson es un horror y una demostración del nivel de codicia al que los productores y discográficas son capaces de llegar. No es la única controversia detrás del álbum en cuestión. Poco antes del lanzamiento del disco, tanto el padre de Jackson, Joe, como el músico William, con quien estaba colaborando previo a su muerte, criticaron el lanzamiento de las canciones, asegurando que no tienen la aprobación final del músico, que no están terminadas y que debido a su naturaleza perfeccionista de Michael, jamás las hubiese publicado. Y es que sí, Sony usó solo la voz de Jackson, reemplazando la pista original por una hecha desde cero por productores que ellos mismos contrataron. Además de las 3 canciones falsas de Malachi. Por otro lado, tal vez para incrementar el número de colaboradores conocidos y aumentar las ventas de un disco que jamás debió salir, se incluyó a Dave Grohl, cantante de Foo Fighters y ex baterista de Nirvana, en los créditos del disco, como baterista de la canción I Can Make It Another Day, pero el propio músico asegura que no es él, o sea, que él antes sí la había grabado en la pista original, pero la pista de batería en la versión final mezclada para el álbum no es la suya. Otra mentirita de parte de Sony. En cualquier problema, siempre los culpables van a buscar cómo limpiarse las manos, y fue lo que intentaron hacer. Sony no intentó probar que las canciones eran de Michael Jackson, sino que si fueran falsas, la culpa sería de Eddie Casio, que fue quien les vendió los temas. Ya saben, lavarse las manos como Pilato. En ese sentido, la ley le dio la razón a Vera Servoa, afirmando que independientemente del desconocimiento, la disquera tenía que probar que las canciones eran interpretadas por el rey del pop. Entonces, Sony apeló, ¿y saben cuál fue su defensa esta vez? Que, amparados en la primera enmienda, que se refiere a la libertad de expresión, ellos estaban en todo su derecho de vender el álbum bajo cualquier afirmación, y que por lo tanto, esta demanda debía ser desestimada. Finalmente, en 2022, la fanática y protagonista de esta historia, junto con Sony, llegaron a un acuerdo privado y resolvieron el tema. Pero antes de este arreglo, misteriosamente la disquera bajó las 3 canciones de todas las plataformas digitales, y aunque en un comunicado dijeron que no lo hacían porque aceptaran la falsedad de las canciones, sino porque no querían que el público se concentrara en esta polémica que ya cumplía 12 años. En resolución, en lugar de aclararlas, levantó mucho más las sospechas. Además, se dice que con esta movida de Sony, la joven fan ya había ganado, ya que esto era lo que desde un principio buscó hacer, que la empresa retirara esos 3 temas polémicos, que no eran de su cantante favorito, y que nunca fue por fines lucrativos. O sea, en pocas palabras, nuestra joven protagonista había ganado. Nuestra protagonista habría recibido lo que pedía desde un inicio, que las canciones fueran retiradas del mercado. Pero aún así no deja de ser un triunfo agridulce, porque si bien la fan cumplió su cometido, para todos los que compraron el álbum, incluyéndome, porque yo también tengo el álbum, terminamos aún así siendo estafados, porque nunca hubo una compensación, tampoco hubo devolución de dinero, ni mucho menos unas disculpas. Pero lo cierto es la moraleja y enseñanza de esta historia, y es que hasta las más grandes empresas también pueden perder en una discusión contra una mujer. Efectivamente, Sony perdió. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, comparte con tus amigas y amigos Moonwalker a descubrir este nuevo canal que está de nuevo en crecimiento y que se viene con mucho más contenido. Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te avise el siguiente video. Y de paso sígueme en TikTok e Instagram para que puedas ver cortos de estos videos y por supuesto participes de alguna dinámica futura para el canal. Dicho todo esto, me despido y nos vemos hasta el próximo video.